En la madrugada del 12 de diciembre de 2025, mientras la Ciudad de México dormitaba bajo un manto de silencio apenas interrumpido por el tránsito ocasional de patrullas y el murmullo distante de la metrópoli que nunca descansa del todo, ocurrió un evento que los historiadores del futuro probablemente estudiarán como uno de los momentos más enigmáticos y reveladores de la administración federal mexicana de mediados de la tercera década del siglo XXI. Para comprender la magnitud de lo que sucedió esa noche, es necesario remontarnos varios meses atrás, a un periodo marcado por tensiones políticas subterráneas, luchas de poder entre instituciones aparentemente alineadas, y un silencio institucional que, para los observadores más perspicaces, resultaba ensordecedor. Omar García Harfuch, figura ya legendaria en los anales de la seguridad pública mexicana, había sido designado como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana apenas unos meses antes, en un contexto político complejo donde las expectativas depositadas sobre sus hombros rozaban lo imposible. Su historial hablaba por sí mismo: un hombre que había sobrevivido a un atentado brutal en 2020, cuando más de 40 sicarios intentaron asesinarlo en las calles de la Ciudad de México, un episodio que dejó su cuerpo marcado por 3 impactos de bala, pero que, paradójicamente, fortaleció su determinación y su imagen pública como un servidor incorruptible. La designación de Harfuch no fue casual ni improvisada. Representaba la continuidad de una estrategia de seguridad que buscaba profesionalizar las fuerzas del orden, combatir la corrupción desde adentro y enfrentar al crimen organizado con inteligencia más que con fuerza bruta desmedida. Sin embargo, lo que pocos conocían en aquel entonces era que su nombramiento también respondía a una necesidad urgente: limpiar las estructuras del Estado mexicano de infiltraciones que habían alcanzado niveles alarmantes, penetrando incluso aquellas instituciones diseñadas precisamente para combatir la ilegalidad. Por otro lado, en el aparato de Procuración de Justicia, específicamente dentro de la Fiscalía General de la República, una figura femenina había ascendido con notable rapidez en los últimos años. La doctora Rebeca Salinas Monteagudo, fiscal especializada en delitos financieros y lavado de dinero, había construido una reputación impecable basada en casos de alto perfil que terminaron en condenas ejemplares contra empresarios corruptos y funcionarios deshonestos. Nacida en Monterrey en 1978, Salinas Monteagudo había estudiado Derecho en la UNAM y posteriormente obtuvo un doctorado en Derecho Penal Económico en la Universidad de Salamanca. Su tesis doctoral, titulada Estructuras de impunidad en los delitos de cuello blanco, un análisis comparativo México-España, se convirtió en lectura obligatoria en círculos académicos y fue citada incluso por ministros de la Suprema Corte. Regresó a México en 2008, justo cuando el país comenzaba a sumergirse en la espiral de violencia derivada de la lucha contra el narcotráfico, pero su enfoque siempre estuvo en el dinero, en las redes financieras que sostenían las estructuras criminales. «Síguele el dinero y encontrarás a los verdaderos responsables», solía decir en sus conferencias magistrales. En 2021 fue designada como fiscal especializada en combate a la corrupción, un puesto que la colocó en el centro de investigaciones sumamente delicadas que involucraban a políticos de varios partidos, empresarios con conexiones internacionales y, según rumores nunca confirmados oficialmente, incluso a miembros del Poder Judicial. Su ascenso fue meteórico, pero también generó resentimientos. Colegas envidiosos la acusaban de ser demasiado ambiciosa, de buscar reflectores mediáticos, de seleccionar casos que le garantizaran titulares. Otros, en cambio, la defendían como una de las pocas fiscales genuinamente comprometidas con el Estado de Derecho en un sistema plagado de componendas y simulaciones. Durante el otoño de 2023, comenzaron a circular rumores en los pasillos de la Secretaría de Seguridad sobre irregularidades en algunas investigaciones de alto nivel. Nada concreto, nada que pudiera publicarse en los medios o discutirse abiertamente en las reuniones de gabinete de seguridad. Eran susurros, comentarios velados, miradas incómodas cuando ciertos nombres eran mencionados. Un analista de inteligencia, cuyo nombre permanece protegido hasta el día de hoy bajo el código interno Fuente Centauro, comenzó a entregar reportes confidenciales a la oficina de Harfuch. Estos documentos, que he tenido la oportunidad de revisar parcialmente gracias a una filtración controlada realizada en 2025 por un ex empleado de la Secretaría,
sugerían que información clasificada sobre operativos contra células del crimen organizado estaba siendo anticipada a los objetivos de dichos operativos. En al menos 4 ocasiones entre agosto y noviembre de 2023, operaciones cuidadosamente planeadas durante semanas resultaron en fracasos inexplicables, casas de seguridad encontradas vacías minutos después de que los equipos tácticos rompieran las puertas, objetivos de alto valor que desaparecían horas antes de las redadas, cargamentos de drogas que se esfumaban como si alguien hubiera corrido la voz. Las estadísticas eran imposibles de ignorar. La tasa de éxito de los operativos cayó de un respetable 73% en el primer semestre de 2023 a un alarmante 31% en el último trimestre. Alguien, desde algún lugar dentro del sistema, estaba jugando para el otro equipo. La pregunta que mantenía despierto a Arfuch no era si existía una filtración, sino dónde se encontraba exactamente y hasta qué nivel jerárquico alcanzaba la corrupción. En diciembre de 2023, Arfuch tomó una decisión que pocos funcionarios se habrían atrevido a implementar: creó una célula de investigación interna completamente aislada del resto de la estructura de seguridad. Ni siquiera el subsecretario de la dependencia conocía su existencia. El equipo estaba conformado por apenas 6 personas, 3 analistas de inteligencia financiera, 2 agentes de investigación con experiencia en asuntos internos y un experto en ciberseguridad reclutado directamente de la iniciativa privada. Les llamaban internamente el Grupo Sombra, aunque este apelativo jamás apareció en ningún documento oficial. Su misión era clara y perturbadora: investigar a los investigadores, fiscalizar a los fiscales, vigilar a los vigilantes. Durante 3 meses, este equipo trabajó en absoluto secreto, rastreando movimientos bancarios, analizando patrones de comunicación, identificando reuniones no registradas en las agendas oficiales. Utilizaron técnicas de inteligencia que rozaban los límites de lo legalmente permisible, justificadas únicamente por la gravedad de lo que buscaban descubrir. Y lo que encontraron superó sus peores temores. A finales de febrero de 2024, el Grupo Sombra había identificado transferencias bancarias irregulares por un monto acumulado superior a los 18 millones de pesos, distribuidas en cuentas aparentemente desconectadas pero que, mediante un análisis forense financiero sofisticado, mostraban patrones de origen común. Más preocupante aún, algunas de estas cuentas estaban vinculadas, aunque de manera indirecta y deliberadamente oscurecida, a familiares de funcionarios de alto nivel en la Fiscalía General de la República. El nombre de Rebeca Salinas Monteagudo apareció por primera vez en los reportes del Grupo Sombra el 8 de marzo de 2024. No como sospechosa principal, sino como un nodo recurrente en la red de comunicaciones que estaban trazando. Su teléfono celular personal, registrado bajo su nombre real, había establecido contacto en múltiples ocasiones con números telefónicos que posteriormente fueron identificados como pertenecientes a abogados defensores de figuras vinculadas al crimen organizado. Esto, en sí mismo, no constituía evidencia de conducta ilegal. Después de todo, una fiscal especializada en delitos financieros razonablemente tendría contacto con abogados de diversas índoles como parte de negociaciones procesales o acuerdos reparatorios. Sin embargo, lo que inquietó a los investigadores fue la frecuencia y los horarios de dichas comunicaciones. Muchas de estas llamadas ocurrían en horas inusuales, durante madrugadas o fines de semana, y con una duración que iba de los 15 a los 40 minutos, un tiempo considerablemente largo para conversaciones meramente protocolarias. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando el experto en ciberseguridad del Grupo Sombra logró recuperar, mediante técnicas de análisis de metadatos que no requirieron interceptación ilegal de contenidos, el registro de ubicación geográfica del dispositivo móvil de Salinas Monteagudo durante los últimos 6 meses. El patrón era inquietante. En al menos 7 ocasiones, la fiscal había estado físicamente presente en ubicaciones cercanas a sitios que posteriormente serían objetivos de operativos fallidos, y estas visitas ocurrían invariablemente entre 48 y 72 horas antes de que los operativos fueran ejecutados. Arfuch recibió el informe completo el 14 de marzo de 2024. El documento, de 247 páginas, incluía gráficos de red social, análisis de flujo de efectivo,
transcripciones de mensajes recuperados de servidores en la nube mediante órdenes judiciales especiales y fotografías de vigilancia discreta. La conclusión era devastadora en su claridad. Existían elementos suficientes para considerar que la doctora Rebeca Salinas Monteagudo podría estar involucrada en actividades de obstrucción de la justicia y posible colusión con intereses criminales. Sin embargo, el informe también era cauteloso, subrayando que se trataba de indicios, no de pruebas concluyentes, y que era absolutamente necesario obtener evidencia adicional antes de proceder con cualquier acción judicial. Harfuch enfrentaba un dilema de proporciones históricas. Por un lado, actuar precipitadamente contra una fiscal de tan alto perfil sin evidencia absolutamente irrefutable podría desatar una crisis institucional sin precedentes, alimentar teorías conspirativas, debilitar la confianza pública en las instituciones de justicia y, potencialmente, arruinar su propia carrera política si las acusaciones no prosperaban. Por otro lado, no actuar significaba permitir que la filtración continuara, poniendo en riesgo vidas de agentes, operativos futuros y la integridad misma del sistema de procuración de justicia. Esa misma tarde, Harfuch solicitó una reunión privada con el titular del Poder Ejecutivo. La reunión ocurrió en Los Pinos, con apenas 2 asesores presentes, además del presidente y el secretario de Seguridad. Los detalles de esa conversación permanecen clasificados, pero según testimonios de personas cercanas al proceso que hablaron bajo condición de anonimato, el presidente autorizó a Harfuch a proceder con una investigación intensificada, pero le exigió certeza absoluta antes de cualquier detención. No podemos equivocarnos en esto, habría dicho el mandatario. Si vamos contra ella y estamos equivocados, la oposición nos despedazará. Si vamos y tenemos razón, puede ser el caso anticorrupción más importante de este sexenio. Pero necesito que esté seguro. Durante los siguientes 2 días, el Grupo Sombra trabajó 24 horas continuas. Instalaron vigilancia física discreta sobre Salinas Monteagudo, monitoreo no intrusivo de sus comunicaciones mediante la técnica conocida como análisis de torre celular, que no requiere intervención de contenidos sino únicamente registro de conexiones, y realizaron entrevistas encubiertas con empleados de rango medio en la Fiscalía que pudieran tener información sin saber que estaban siendo investigados. Fue durante esta fase intensificada cuando obtuvieron lo que necesitaban. En la noche del 16 de marzo, Salinas Monteagudo salió de su domicilio en la Colonia del Valle aproximadamente a las 22:30 horas, conduciendo su vehículo personal, un Mercedes-Benz clase E color negro, placas del Estado de México. Los agentes de vigilancia la siguieron a distancia prudente mientras se dirigía hacia el sur de la ciudad. Su destino resultó ser un restaurante de mariscos en Coyoacán que permanecía abierto hasta tarde. Allí se encontró con un hombre que posteriormente fue identificado como Rodrigo Maldonado Esquivel, abogado penalista con un historial de defensa de figuras vinculadas a operaciones de lavado de dinero. La reunión duró aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Los agentes no pudieron escuchar la conversación, pero las fotografías de vigilancia mostraban una interacción claramente no casual, intercambio de documentos, Maldonado entregando lo que parecía ser un sobremanila, gestos de preocupación o tensión en ambos rostros. Cuando Salinas Monteagudo regresó a su vehículo cerca de la medianoche, portaba consigo ese sobre. Los agentes siguieron su automóvil de regreso hacia su domicilio. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de regresar a casa, el vehículo se desvió hacia el oriente, tomando el circuito interior y posteriormente la autopista México-Puebla. Durante más de 30 kilómetros, los agentes mantuvieron distancia mientras Salinas Monteagudo conducía con aparente urgencia hacia un destino desconocido. Finalmente, aproximadamente a la 1:15 de la madrugada del 17 de marzo, el Mercedes se detuvo en un hotel de paso en las afueras de Chalco, Estado de México, un establecimiento conocido por su discreción y por no requerir identificaciones para el registro. Los agentes observaron cómo Salinas Monteagudo ingresaba a una de las habitaciones y permanecía allí durante aproximadamente 40 minutos. Cuando salió, ya no portaba el sobremanila. Uno de los agentes de vigilancia, utilizando credenciales falsas, logró ingresar al hotel minutos después y, mediante un pago discreto al encargado nocturno, obtuvo acceso a las cámaras de seguridad internas. Las grabaciones mostraban que, durante su estancia en la habitación,
la fiscal había sido visitada por otra persona que había ingresado al hotel por la entrada trasera, evitando las cámaras frontales. Solo fue posible capturar su silueta, pero el análisis posterior de sus movimientos y características físicas sugería que se trataba de un individuo varón de aproximadamente 1,85 metros de altura, complexión robusta, posiblemente armado a juzgar por el bulto visible bajo su chamarra. El encuentro duró menos de 20 minutos. Cuando ambos salieron, ya no había sobremanila visible en ninguno de ellos. Era en este momento, aproximadamente a las 2:40 de la madrugada, cuando el jefe del equipo de vigilancia realizó la llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. El teléfono de Omar García Harfuch sonó en su residencia particular, una casa ubicada en una zona de alta seguridad donde residen varios funcionarios de primer nivel. Según relatos posteriores de personas que estuvieron con él esa noche, Harfuch había logrado dormir apenas 2 horas cuando el sonido estridente de su teléfono seguro lo despertó abruptamente. La conversación fue breve pero contundente. Señor secretario, se movió. Realizó una entrega. Tenemos fotografías. Necesitamos instrucciones. Durante aproximadamente 90 segundos, Harfuch permaneció en silencio, sentado al borde de su cama, procesando la información. Su esposa, acostumbrada ya a estas interrupciones nocturnas después de años de matrimonio con un hombre dedicado a la seguridad pública, simplemente encendió la lámpara de la mesita de noche y esperó. Finalmente, Harfuch habló con una voz que quienes estuvieron en el otro lado de la línea describirían después como serena pero cargada de una determinación casi sobrenatural. Procedan con la detención. Ahora. No esperen a que regrese a su domicilio. Intercepten en ruta. Protocolo de alto riesgo. Quiero que participen elementos de la Guardia Nacional para evitar cualquier cuestionamiento sobre cadena de custodia. Y consíganme a un juez. Necesito una orden de cateo para su residencia y su oficina antes del amanecer. Lo que siguió fue una operación ejecutada con precisión casi militar. El equipo de vigilancia, reforzado por elementos de la Guardia Nacional que habían sido posicionados discretamente en las cercanías como medida preventiva durante las horas previas, interceptó el vehículo de Salinas Monteagudo exactamente a las 3:12 de la madrugada en el kilómetro 38 de la autopista México-Puebla. Testigos del operativo describirían después una escena casi cinematográfica. 4 vehículos sin marcas policiales cerraron el paso al Mercedes desde adelante y atrás, mientras una unidad de la Guardia Nacional activaba torretas y sirenas para formalizar legalmente la detención. La fiscal, según el reporte oficial, no opuso resistencia física pero sí manifestó repetidamente su identidad y cargo, exigiendo conocer los motivos de la detención e insistiendo en que se trataba de un error, peor aún, de una persecución política. Soy la fiscal especializada en combate a la corrupción. Esto es un abuso de autoridad. Ustedes no tienen idea de con quién están tratando. Voy a destrozar sus carreras, habría dicho según testimonios de los agentes presentes. Pero sus protestas fueron inútiles. Los agentes, entrenados para este tipo de situaciones de alto perfil, procedieron con formalidad impecable, lectura de derechos, explicación somera de que existía una investigación en su contra por presuntos delitos relacionados con obstrucción de la justicia y posible colusión con el crimen organizado, ofrecimiento de contactar a un abogado de su elección. El vehículo fue remolcado para análisis forense. Salinas Monteagudo fue trasladada a una instalación de alta seguridad de la Secretaría de Seguridad, no a una delegación ministerial común, específicamente para evitar filtraciones o intentos de interferencia externa. Mientras esto ocurría en la autopista, Harfuch había llegado ya a las oficinas centrales de la Secretaría, donde un equipo legal trabajaba febrilmente en la elaboración de solicitudes de órdenes de cateo. A las 4:20 de la madrugada, un juez federal de control fue contactado en su domicilio, situación excepcional pero permitida por el Código Nacional de Procedimientos Penales en casos de urgencia justificada. El juez, cuyo nombre permanece protegido por razones de seguridad hasta el día de hoy, revisó durante más de 2 horas la carpeta de investigación preliminar, los indicios acumulados por el Grupo Sombra, las fotografías de vigilancia y los análisis financieros. A las 6:47 de la madrugada, con el sol apenas comenzando a iluminar el horizonte del Valle de México,
firmó las órdenes de cateo solicitadas. Simultáneamente, equipos especializados ejecutaron cateos en 3 ubicaciones: el domicilio particular de Salinas Monteagudo en Del Valle, su oficina en las instalaciones de la Fiscalía General de la República y una casa de playa registrada a nombre de una empresa familiar en Acapulco, Guerrero. Los resultados de estos cateos, según documentos filtrados meses después, superaron las expectativas más pesimistas de los investigadores. En el domicilio de Del Valle se encontraron, ocultos dentro de una caja fuerte instalada en el closet principal, documentos que detallaban operativos de seguridad clasificados, incluidos nombres de informantes protegidos, ubicaciones de casas de seguridad gubernamentales y cronogramas de redadas planeadas para las siguientes semanas. También había registros manuscritos, en la propia caligrafía de Salinas Monteagudo según análisis grafológico posterior, con anotaciones sobre montos de dinero, fechas y códigos que posteriormente serían identificados como referencias a cuentas bancarias offshore. En su oficina dentro de la Fiscalía, los investigadores descubrieron 2 teléfonos celulares no registrados oficialmente, uno de ellos conteniendo aplicaciones de mensajería encriptada con conversaciones que implicaban intercambio de información clasificada. Pero quizás lo más impactante se encontró en la casa de playa de Acapulco, documentos financieros que revelaban la existencia de cuentas bancarias en Panamá y las Islas Caimán con depósitos acumulados superiores a los $6 millones, sumas completamente imposibles de justificar con el salario oficial de una fiscal, incluso una de alto rango. Cuando los medios de comunicación comenzaron a reportar, hacia las 8 de la mañana de ese 17 de marzo, que una fiscal de alto perfil había sido detenida durante la madrugada, la Ciudad de México despertó a una de las crisis políticas más significativas de los últimos años. Inicialmente, las autoridades se negaron a confirmar la identidad de la detenida, citando procedimientos legales en curso. Sin embargo, para las 10 horas, prácticamente todos los medios nacionales ya habían identificado a Rebeca Salinas Monteagudo como la funcionaria en cuestión. Las redes sociales estallaron en un torbellino de especulaciones, teorías conspirativas, acusaciones de persecución política y debates encendidos sobre el estado de las instituciones mexicanas. Políticos de oposición exigieron explicaciones inmediatas, algunos calificando la detención como un golpe de Estado judicial o un ajuste de cuentas político. Organizaciones de derechos humanos solicitaron garantías de debido proceso. Colegios de abogados publicaron comunicados expresando preocupación por lo que consideraban una posible criminalización del ejercicio profesional. Pero también hubo voces que celebraron la detención como evidencia de que, finalmente, nadie estaba por encima de la ley. En las horas siguientes, Harfuch enfrentó una serie de reuniones de altísimo nivel, con el fiscal general de la República, quien según testimonios habría expresado inicialmente incredulidad y después, tras revisar las evidencias preliminares, un silencio incómodo, con líderes del poder legislativo de diversos partidos, quienes exigían información detallada, con integrantes del Gabinete de Seguridad, que necesitaban entender las implicaciones operativas del caso. Durante una conferencia de prensa realizada a las 16 horas de ese mismo día, Harfuch, flanqueado por el subsecretario de Seguridad Pública y el titular de la Agencia de Investigación Criminal, ofreció una declaración sobria y calculada. El día de hoy, en ejercicio de nuestras atribuciones legales y con pleno respeto al debido proceso, se llevó a cabo la detención de una persona por su probable responsabilidad en delitos relacionados con obstrucción de la justicia. Los detalles del caso permanecen bajo reserva para no comprometer la investigación en curso. Lo que puedo confirmar es que nadie, absolutamente nadie, sin importar su cargo o trayectoria, está exento de rendir cuentas ante la ley. Lo que el público no sabía en ese momento, pero que se revelaría gradualmente en las semanas siguientes, es que la detención de Salinas Monteagudo era apenas la punta del iceberg de una investigación mucho más amplia. Los teléfonos celulares no registrados encontrados en su oficina, una vez sometidos a análisis forense digital, revelaron una red de comunicaciones que involucraba a otros 4 funcionarios de nivel medio dentro de la Fiscalía, 2 abogados privados especializados en defensa de casos de crimen organizado, y de manera más perturbadora, un agente activo de la Policía Ministerial Estatal. Durante los siguientes 30 días, estas personas fueron discretamente sometidas a investigación,
algunas eventualmente detenidas, otras simplemente removidas de sus cargos mediante procedimientos administrativos. La revelación más impactante llegaría en la primera semana de abril, cuando análisis adicionales de los registros financieros encontrados en Acapulco mostrarían que parte del dinero depositado en las cuentas offshore de Salinas Monteagudo provenía de una estructura corporativa que había sido investigada precisamente por ella misma 3 años atrás, en un caso que terminó con la absolución de los acusados por falta de elementos para procesar. La ironía era dolorosa. La fiscal encargada de investigar el lavado de dinero había, presuntamente, terminado siendo parte del sistema que debía desmantelar. Pero más allá de los detalles específicos del caso Salinas Monteagudo, lo que realmente sacudió al país fue la pregunta que quedó flotando en el aire: si una fiscal especializada en combate a la corrupción, con credenciales académicas impecables y una trayectoria aparentemente intachable, podía estar involucrada en este tipo de actividades. ¿Cuántos otros funcionarios, en cuántas otras instituciones, podrían estar comprometidos de manera similar? La detención desató una ola de investigaciones internas en múltiples dependencias gubernamentales. Se crearon comisiones especiales de revisión en la Fiscalía General de la República. Algunos fiscales solicitaron licencias indefinidas antes de ser investigados formalmente, y varios casos de alto perfil que habían sido archivados o que terminaron en absoluciones fueron reabiertos para análisis de posibles irregularidades. Para mediados de abril de 2024, Salinas Monteagudo permanecía en prisión preventiva justificada, acusada formalmente de delincuencia organizada, obstrucción de la justicia y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su defensa legal, encabezada por uno de los despachos más prestigiosos del país, argumentaba que la evidencia había sido obtenida de manera irregular, que existía persecución política motivada por investigaciones que ella habría estado realizando contra figuras cercanas al gobierno en turno, y que los depósitos bancarios provenían de herencias familiares y actividades empresariales legítimas de sus padres. El caso se convirtió en un referente de debate jurídico, político y social. Universidades organizaron simposios para analizar las implicaciones del caso. Periodistas de investigación comenzaron a rastrear la historia profesional completa de Salinas Monteagudo, encontrando patrones que, vistos con retrospectiva, parecían sospechosos: casos inexplicablemente perdidos, demoras procesales convenientes, testigos que desaparecían antes de las audiencias. Mientras tanto, la investigación continuaba expandiéndose. Los teléfonos encriptados revelaron comunicación con células criminales que operaban tanto en México como en Colombia y Guatemala. Se descubrió que información sobre rutas de decomiso había sido compartida con organizaciones que posteriormente modificaban sus operaciones para evitar la detección. La magnitud de la presunta traición era asombrosa. Pero también emergió una narrativa paralela, más compleja. Algunos analistas comenzaron a cuestionar si Salinas Monteagudo había actuado por codicia personal o si había sido, en algún punto de su carrera, coaccionada o amenazada. Entrevistas con colegas revelaron que, aproximadamente 2 años antes de su detención, su comportamiento había cambiado notablemente. De ser una fiscal agresiva y confrontativa pasó a mostrarse más cautelosa, más propensa a negociar acuerdos y menos dispuesta a llevar casos complejos hasta sus últimas consecuencias. ¿Había recibido amenazas contra su familia? ¿La habían comprometido mediante algún tipo de extorsión? Estas preguntas permanecieron sin respuesta clara, aunque algunos testimonios anónimos sugirieron que sicarios habrían visitado su domicilio en una ocasión, dejando mensajes implícitos sobre las consecuencias de continuar con ciertas investigaciones. El caso también reveló las profundas fisuras en el sistema de procuración de justicia mexicano. Si una fiscal de su nivel podía ser infiltrada o corrompida, la pregunta inevitable era: ¿qué tan segura está realmente la información que manejamos como Estado? ¿Cuánta de nuestra estrategia de seguridad está comprometida desde adentro? Estas interrogantes llevaron a reformas significativas en los protocolos de seguridad interna, incluida la creación de un sistema de monitoreo aleatorio de funcionarios de alto nivel, la implementación de verificaciones financieras periódicas y la rotación obligatoria de personal en casos sensibles. Para Arfuch, la detención representó tanto una victoria como una carga. Por un lado, había demostrado que estaba dispuesto a actuar sin importar el costo político,
que no protegería a nadie simplemente por su cargo o conexiones. Esta determinación fortaleció su imagen pública y lo consolidó como una figura de autoridad moral dentro del complejo universo de la seguridad mexicana. Por otro lado, la detención también lo convirtió en un objetivo. En las semanas siguientes al 17 de marzo, los niveles de seguridad alrededor de Harfuch y su familia fueron incrementados dramáticamente. Información de inteligencia sugería que organizaciones criminales afectadas por la exposición de su red de infiltración dentro de la Fiscalía estaban considerando represalias. El secretario de Seguridad comenzó a usar vehículos blindados de mayor nivel, a variar constantemente sus rutas de traslado y a limitar significativamente sus apariciones públicas no programadas. Vivía, de nuevo, como lo había hecho desde aquel atentado de 2020, bajo la amenaza constante pero rehusándose a ser paralizado por el miedo. Desde una perspectiva histórica más amplia, el caso Salinas Monteagudo se inserta en una larga tradición de traiciones institucionales que han marcado la historia política mexicana. No es la primera vez, ni probablemente será la última, que funcionarios encargados de combatir la ilegalidad terminan siendo parte del problema que debían resolver. Podríamos remontarnos a casos históricos como el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas en los años 90, quien fue descubierto trabajando para el Cártel de Juárez, o más recientemente, el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal durante el gobierno de Felipe Calderón, quien fue condenado en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado. Lo que distingue al caso Salinas Monteagudo de estos precedentes históricos es, precisamente, su ubicación dentro del aparato de procuración de justicia y no solamente en las estructuras policiales o militares. Una cosa es que un policía o un general sean corrompidos, por más grave que esto sea, y otra muy distinta es que quien tiene la responsabilidad constitucional de investigar, acusar y procesar a los criminales termine siendo parte de la estructura criminal misma. Esto representa un nivel de degradación institucional que cuestiona los fundamentos mismos del Estado de Derecho, porque si no podemos confiar en quienes investigan los crímenes, entonces el sistema completo de justicia se convierte en una farsa elaborada, en un teatro diseñado para dar la apariencia de legalidad mientras protege precisamente aquello que debería combatir. Durante las semanas que siguieron a la detención, comenzaron a emerger detalles adicionales que pintaban un cuadro aún más complejo y perturbador de lo que inicialmente se había imaginado. El análisis forense de los dispositivos electrónicos de Salinas Monteagudo reveló que había estado en contacto regular no solo con abogados defensores y posibles intermediarios del crimen organizado, sino también con periodistas específicos de medios de comunicación nacionales. Estas comunicaciones sugerían que la fiscal podría haber estado filtrando información selectiva a ciertos reporteros con el objetivo de moldear narrativas públicas sobre casos específicos, anticipando movimientos legales que beneficiaban a sus presuntos contactos criminales o desacreditando líneas de investigación que podrían comprometerla. Uno de estos periodistas, cuyo nombre fue mencionado en los documentos filtrados bajo el seudónimo de Contacto Mediático 7, había publicado varios artículos críticos sobre operativos de seguridad que posteriormente fueron identificados como aquellos en los que se había producido la filtración de información. La conexión era imposible de ignorar. Este periodista había recibido información detallada y técnica sobre supuestos errores procedimentales en los operativos, información que solo alguien con acceso interno a las carpetas de investigación podría poseer. Cuando fue contactado para ofrecer su versión, el periodista inicialmente invocó el secreto profesional y la protección de fuentes, argumentos legítimos en cualquier democracia funcional. Sin embargo, la investigación no buscaba comprometerlo legalmente, sino entender el alcance de la red de influencia que Salinas Monteagudo había tejido durante años. Resultó evidente que la fiscal había construido, sistemáticamente y con notable inteligencia, una arquitectura de protección que incluía no solamente complicidad directa dentro del aparato de justicia, sino también capacidad de moldear la opinión pública mediante medios de comunicación, crear cortinas de humo cuando era necesario y desviar investigaciones hacia objetivos secundarios o irrelevantes. El análisis de las cuentas bancarias offshore, tarea que requirió la cooperación de autoridades financieras en Panamá, las Islas Caimán y Suiza, reveló un patrón de depósitos que se extendía por más de 4 años.
Los montos individuales raramente superaban los $50,000, una estrategia clara para evitar activar alertas automáticas de los sistemas de detección de lavado de dinero que típicamente se enfocan en transacciones mayores a $100,000. La sofisticación de la operación era notable. Los depósitos provenían de más de 30 empresas diferentes, muchas de ellas registradas en jurisdicciones conocidas por su opacidad corporativa, Delaware en Estados Unidos, Belice, las Islas Vírgenes Británicas. Estas empresas, al ser investigadas, resultaron ser estructuras vacías, empresas de papel sin operaciones reales, cuya única función era servir como vehículos para mover dinero de origen ilícito. El rastreo del dinero llevó a los investigadores a descubrir conexiones con operaciones de tráfico de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas, específicamente fentanilo, la droga que había devastado comunidades enteras en Estados Unidos y que representaba uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado transnacional. La implicación era aterradora. Salinas Monteagudo, presuntamente, no solo había obstaculizado investigaciones relacionadas con narcotráfico tradicional, sino que había protegido específicamente operaciones vinculadas al fentanilo, una sustancia cuya letalidad había causado más de 70,000 muertes anuales solo en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses, al ser informadas de estos hallazgos, iniciaron inmediatamente su propia investigación paralela y solicitaron formalmente la extradición de Salinas Monteagudo para enfrentar cargos en tribunales federales de California, donde varias de las empresas fantasma estaban registradas. Esta solicitud de extradición complicó aún más el panorama legal y político del caso, generando debates sobre soberanía, cooperación internacional en materia de justicia y la capacidad del sistema legal mexicano para procesar adecuadamente a funcionarios corruptos de alto nivel. Pero más allá de los aspectos legales y financieros, comenzó a emerger una dimensión profundamente humana y trágica del caso. Investigaciones periodísticas independientes lograron reconstruir, mediante entrevistas con familiares, amigos de juventud y colegas de los primeros años de carrera de Salinas Monteagudo, un retrato de una mujer que, al menos en sus inicios profesionales, parecía genuinamente comprometida con la justicia. Compañeros de su época universitaria recordaban a una estudiante brillante, apasionada por el derecho penal, que participaba activamente en clínicas jurídicas de defensa de derechos humanos y que había declarado públicamente, en una entrevista para la revista de la Facultad de Derecho, que su objetivo era desmantelar las estructuras de impunidad que permiten que los poderosos actúen sin consecuencias. ¿Qué había pasado en el camino? ¿En qué momento esta fiscal idealista se transformó, presuntamente, en pieza clave de precisamente el tipo de estructura de impunidad que había jurado combatir? Algunos que la conocieron sugirieron que el punto de inflexión ocurrió alrededor de 2019, cuando estaba investigando un caso particularmente complejo de lavado de dinero que involucraba a empresarios con conexiones políticas significativas. Según estos testimonios, Salinas Monteagudo había recibido presiones extraordinarias para cerrar la investigación, o al menos, para orientarla hacia objetivos menos políticamente sensibles. Cuando se rehusó inicialmente, comenzaron a ocurrir eventos inquietantes. Su automóvil fue vandalizado en 2 ocasiones, recibió llamadas amenazantes en su teléfono personal, y en una ocasión particularmente perturbadora, encontró fotografías de sus sobrinos menores en el parabrisas de su coche con una nota que decía simplemente «piénsalo bien». Estas tácticas de intimidación, aunque nunca fueron denunciadas formalmente por Salinas Monteagudo, fueron confirmadas por al menos 3 personas cercanas a ella en esa época. La pregunta que surge es inevitable. ¿Fue la corrupción de Salinas Monteagudo un acto de codicia pura, o fue el resultado de una coerción sistemática que gradualmente la transformó de víctima en cómplice? La respuesta, como ocurre frecuentemente en estos casos de corrupción institucional compleja, probablemente se ubica en algún punto intermedio, en esa zona gris donde el miedo, la ambición, la racionalización moral y las circunstancias se entrelazan de maneras que desafían explicaciones simplistas. Lo que resulta particularmente revelador al analizar el caso con la distancia que proporciona el paso del tiempo es cómo expuso las limitaciones estructurales del sistema de justicia mexicano para protegerse a sí mismo de la corrupción interna. A pesar de existir múltiples mecanismos de supervisión, evaluación y control interno,
ninguno fue efectivo para detectar las actividades de Salinas Monteagudo durante años. Los exámenes de confianza, las declaraciones patrimoniales anuales obligatorias, las revisiones de desempeño, todos estos instrumentos diseñados precisamente para identificar comportamientos irregulares, fallaron completamente o fueron evadidos con relativa facilidad. Parte del problema radica en que estos mecanismos de control fueron diseñados bajo el supuesto de que la corrupción es principalmente un fenómeno de nivel bajo o medio dentro de las instituciones, no que podría alcanzar a fiscales especializados con doctorados y trayectorias aparentemente impecables. Existe una tendencia, profundamente arraigada en la cultura institucional mexicana, a asumir que la educación avanzada, las credenciales académicas y el prestigio profesional son indicadores confiables de integridad moral. El caso Salinas Monteagudo demostró, de manera brutal, que esta suposición es peligrosamente ingenua. La corrupción de alto nivel es precisamente la más difícil de detectar porque quienes la practican tienen los recursos intelectuales, las conexiones y el conocimiento del sistema para construir estructuras de protección sofisticadas. Durante meses después de su detención, la Fiscalía General de la República implementó una serie de reformas diseñadas para prevenir casos similares en el futuro. Se estableció un sistema de rotación obligatoria de fiscales en casos de alto impacto, de manera que ningún fiscal individual mantuviera control exclusivo sobre investigaciones sensibles por periodos prolongados. Se creó una unidad de asuntos internos completamente independiente, reportando directamente al fiscal general y con autoridad para investigar a cualquier funcionario sin necesidad de autorización previa. Se implementaron auditorías aleatorias de comunicaciones electrónicas de funcionarios de nivel directivo, obviamente con las salvaguardas legales necesarias para proteger derechos de privacidad en asuntos no relacionados con el desempeño profesional. Y quizás lo más significativo, se estableció un sistema de protección reforzada para fiscales que reportaran irregularidades de sus superiores o colegas, reconociendo que muchas veces el conocimiento sobre corrupción existe dentro de las instituciones, pero no se reporta por miedo a represalias. Mientras tanto, el caso legal contra Salinas Monteagudo avanzaba, aunque no sin obstáculos significativos. Su equipo de defensa, como era de esperarse tratándose de una abogada con conocimiento profundo del sistema legal, implementó una estrategia agresiva que combinaba impugnaciones técnicas de cada pieza de evidencia con una narrativa pública de persecución política. En entrevistas desde prisión, Salinas Monteagudo insistía en su inocencia, argumentando que era víctima de una conspiración diseñada para silenciarla porque estaba investigando casos que comprometían a figuras cercanas al gobierno. Específicamente, alegaba que había estado preparando una investigación sobre contratos gubernamentales irregulares adjudicados durante la pandemia de COVID-19, contratos que involucraban a empresas vinculadas con operadores políticos del partido en el poder. Esta versión de los hechos encontró cierta receptividad en sectores de la opinión pública desconfiados del gobierno, especialmente entre grupos que tradicionalmente se oponen a cualquier administración en turno. Se organizaron protestas frente a la prisión donde estaba recluida, pequeñas pero ruidosas, con manifestantes portando pancartas que proclamaban «Rebeca es inocente» y «no a la persecución política». Académicos especializados en derecho penal publicaron artículos cuestionando algunos aspectos procedimentales de la investigación y la detención, particularmente el uso de vigilancia electrónica y el cateo de su oficina dentro de la Fiscalía sin notificación previa al fiscal general. Estos cuestionamientos no eran necesariamente defensas de Salinas Monteagudo específicamente, sino expresiones de preocupación legítima sobre el balance entre eficacia en la investigación de corrupción y protección de garantías individuales, un dilema eterno en cualquier Estado de derecho. Sin embargo, a medida que más evidencia fue presentada en audiencias judiciales, la narrativa de persecución política se volvió cada vez más difícil de sostener. Las fotografías de vigilancia mostrando sus reuniones clandestinas, los registros financieros de cuentas offshore con millones de dólares, los teléfonos encriptados con comunicaciones comprometedoras, todo esto construía un caso que, al menos en la opinión de la mayoría de los observadores legales serios, iba mucho más allá de diferencias políticas o interpretaciones ambiguas de conducta profesional. Hacia junio de 2024, un juez de control determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Salinas Monteagudo por los delitos de delincuencia organizada,
operaciones con recursos de procedencia ilícita y obstrucción de la justicia, manteniendo la prisión preventiva justificada dada la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga, considerando sus recursos financieros y contactos internacionales. Paralelamente al proceso judicial, comenzó a desarrollarse una dimensión del caso que tendría implicaciones incluso más profundas para la seguridad nacional mexicana. Los teléfonos encriptados recuperados de Salinas Monteagudo, una vez que especialistas en ciberseguridad lograron acceder a su contenido completo mediante técnicas forenses avanzadas, revelaron comunicaciones con individuos identificados por servicios de inteligencia como operadores de alto nivel de al menos 3 organizaciones criminales diferentes que operaban en México. Lo verdaderamente alarmante no era solamente que existieran estas comunicaciones, sino su contenido específico. Incluían discusiones sobre estrategias para evadir investigaciones patrimoniales, métodos para crear estructuras corporativas que dificultaran el rastreo de activos, e incluso asesoramiento legal sobre cómo responder a solicitudes de cooperación internacional en materia de extradición. En esencia, Salinas Monteagudo no había sido simplemente una fiscal corrupta que aceptaba sobornos para cerrar los ojos ante actividades criminales. Había sido, presuntamente, una consultora activa que proporcionaba inteligencia legal estratégica a organizaciones criminales, ayudándolas a sofisticar sus operaciones y a hacerse más resistentes a los esfuerzos de las autoridades por desmantelarlas. Esta revelación elevó el caso a una categoría completamente diferente de gravedad. Ya no se trataba simplemente de corrupción o traición individual, sino de algo que se asemejaba más a una forma de sabotaje institucional. La Fiscalía General solicitó autorización judicial para ampliar la investigación, ahora considerando el delito adicional de traición a la patria, un cargo extraordinariamente raro en el derecho penal mexicano moderno, pero que, según los abogados de la acusación, era apropiado dada la naturaleza de las acciones y su impacto en la seguridad nacional. Esta escalada legal generó debates constitucionales intensos sobre los límites del delito de traición, tradicionalmente reservado para contextos de guerra o espionaje extranjero, y si era aplicable a casos de colusión con crimen organizado. Juristas prominentes publicaron opiniones divididas. Algunos argumentaban que el uso del cargo de traición era excesivo y peligroso, estableciendo un precedente que podría ser abusado en el futuro para criminalizar disidencia política. Otros sostenían que, dada la magnitud de la amenaza que representan las organizaciones criminales para la viabilidad del Estado mexicano, la colaboración sistemática con estas organizaciones desde posiciones de poder efectivamente constituía traición en el sentido más fundamental del término. Para Omar García Harfuch, los meses siguientes a la detención fueron un periodo de vindicación profesional, pero también de profunda reflexión personal. En entrevistas posteriores con periodistas de confianza, habló con inusual apertura sobre el costo emocional de haber tenido que ordenar la detención de una colega, de alguien que, al menos en el papel, estaba del mismo lado en la lucha contra el crimen y la corrupción. Cuando ordené su detención esa madrugada, confesó en una de estas entrevistas, no sentí triunfo ni satisfacción. Sentí una tristeza profunda porque me di cuenta de hasta qué punto hemos sido infiltrados, de cuántas personas en posiciones de confianza pueden estar trabajando contra el interés público. Y me hizo preguntarme, ¿a cuántos más no hemos detectado? ¿Cuántas otras Rebeca Salinas existen en posiciones de poder, tomando decisiones que afectan la seguridad de millones de mexicanos? Esta reflexión captura quizás el verdadero legado del caso, no tanto la caída de una fiscal corrupta específica, sino la dolorosa toma de conciencia sobre la profundidad de la infiltración criminal en las instituciones del Estado mexicano. Harfuch también enfrentó críticas, algunas justificadas y otras menos, sobre aspectos del operativo y la investigación. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron la legalidad de algunos métodos de vigilancia utilizados, particularmente el monitoreo de ubicación geográfica de dispositivos móviles sin autorización judicial previa explícita para este propósito específico. Harfuch defendió las técnicas como legales bajo el marco de investigaciones de delincuencia organizada, citando precedentes legales y autorizaciones generales contenidas en la orden de investigación inicial, pero reconoció que el caso evidenciaba la necesidad de actualizar el marco legal para clarificar qué técnicas de vigilancia son permisibles y bajo qué condiciones en investigaciones de funcionarios públicos.
Este debate, más allá del caso específico, tocaba cuestiones fundamentales sobre el balance entre efectividad investigativa y protección de derechos en la era digital, preguntas que sistemas legales alrededor del mundo continúan intentando resolver sin consenso claro. Aproximadamente 6 meses después de la detención inicial, en septiembre de 2024, ocurrió un giro inesperado que añadió una capa adicional de complejidad al caso ya de por sí laberíntico. Uno de los coacusados, un abogado privado que había sido detenido como parte de la investigación ampliada y que enfrentaba cargos similares de obstrucción de justicia y lavado de dinero, decidió cooperar con las autoridades a cambio de una reducción de sentencia. Su testimonio, proporcionado durante sesiones extensas con fiscales federales y grabado en video para su uso en juicio, pintó un cuadro aún más perturbador de lo que hasta entonces se había revelado. Según este testigo cooperador, la red de corrupción no se limitaba a funcionarios del Poder Judicial o de Procuración de Justicia, sino que se extendía incluso al Poder Legislativo, específicamente involucrando a asesores de comisiones del Congreso encargadas de aprobar leyes relacionadas con seguridad y justicia. Estos asesores, según el testimonio, recibían compensación económica de organizaciones criminales para influir en la redacción de legislación de maneras sutiles pero significativas, insertando excepciones que dificultaban investigaciones, retrasando deliberadamente la aprobación de reformas que fortalecerían capacidades de investigación, o filtrando información sobre propuestas legislativas en fase de discusión para permitir que organizaciones criminales adaptaran sus operaciones antes de que las nuevas leyes entraran en vigor. Si este testimonio era exacto, y las autoridades ciertamente lo consideraron creíble dado que fue corroborado con documentación que el testigo cooperador proporcionó, entonces el alcance de la infiltración era aún más extenso de lo imaginado. No se trataba de manzanas podridas ocasionales en instituciones generalmente sanas, sino de un sistema de corrupción articulado que operaba a través de múltiples poderes del Estado simultáneamente. Esta revelación provocó llamados a una investigación mucho más amplia, lo que algunos analistas llamaron la Operación Manos Limpias Mexicana, en referencia a la investigación anticorrupción que sacudió a Italia en los años 90. Sin embargo, las complejidades políticas de emprender una investigación de tal magnitud eran obvias. Requeriría voluntad política sostenida, recursos extraordinarios, protección a testigos e investigadores, y una sociedad civil suficientemente fuerte para demandar rendición de cuentas incluso cuando los casos comprometieran a figuras de diversos partidos y sectores políticos. Para finales de 2024, el caso Salinas Monteagudo se había convertido en símbolo de múltiples narrativas simultáneas y a menudo contradictorias sobre el Estado mexicano. Para algunos, representaba evidencia de que las instituciones finalmente estaban funcionando, de que la impunidad podía ser quebrada sin importar qué tan poderoso o conectado fuera el acusado. Para otros, era demostración de lo profundamente corrompido que estaba el sistema, de cómo la lucha contra el crimen organizado era obstaculizada desde adentro por quienes debían liderarla. Y para un tercer grupo, más cínico, era simplemente otro episodio en una larga serie de escándalos que generaban indignación temporal pero que finalmente no cambiaban nada fundamental. El juicio formal de Salinas Monteagudo, programado para iniciarse en febrero de 2025, prometía ser uno de los más mediáticos y judicialmente complejos en la historia reciente de México. Su equipo de defensa había anunciado que presentaría evidencia de irregularidades en la investigación, testimonios de peritos cuestionando la autenticidad o interpretación de evidencia digital, y testigos que supuestamente demostrarían que la fiscal estaba siendo incriminada mediante evidencia fabricada o plantada. La estrategia era ambiciosa y, según algunos observadores legales, tenía posibilidades reales de crear suficiente duda razonable para lograr una absolución o al menos reducción significativa de cargos. Después de todo, casos que dependen fuertemente de evidencia digital y testimonios de cooperadores con incentivos para mentir siempre enfrentan desafíos en su presentación ante jurados o jueces. Sin embargo, la acusación confiaba en que el volumen y la consistencia de la evidencia acumulada resultarían persuasivos, especialmente las transacciones financieras y las fotografías de vigilancia que eran difíciles de explicar inocentemente. Más allá del desenlace legal específico del caso individual de Salinas Monteagudo,
El impacto del episodio en la conciencia colectiva mexicana y en el funcionamiento de las instituciones de seguridad y justicia será duradero. La detención provocó una conversación nacional sobre qué tipo de país quiere ser México y qué está dispuesto a tolerar. Jóvenes abogados y estudiantes de derecho que inicialmente habían visto en Salinas Monteagudo un modelo a seguir ahora debatían en aulas y conferencias sobre las presiones sistémicas que pueden corromper incluso a quienes inician sus carreras con intenciones nobles, sobre la importancia de construir estructuras institucionales resistentes a la corrupción más que depender de la integridad individual de funcionarios específicos. En las academias de policía y en los programas de formación de nuevos fiscales, el caso se convirtió en estudio obligatorio, no tanto para condenar a Salinas Monteagudo específicamente, sino para analizar cómo detectar señales tempranas de compromiso ético, cómo construir redes de apoyo entre colegas que permitan resistir presiones, y cómo entender que la corrupción rara vez es un evento único y dramático, sino más bien un proceso gradual de concesiones y racionalizaciones. Dentro de la Fiscalía General de la República, el caso generó tanto un ambiente de paranoia como un renovado compromiso con los valores institucionales. Paranoia porque colegas comenzaron a mirarse con desconfianza, preguntándose quién más podría estar comprometido. Pero también compromiso renovado porque muchos fiscales sintieron que el caso representaba una oportunidad para limpiar la institución, para recuperar credibilidad pública y para demostrar que la mayoría de quienes trabajaban en procuración de justicia efectivamente estaban comprometidos con su misión constitucional. A nivel internacional, el caso atrajo atención significativa, particularmente en Estados Unidos, donde las implicaciones de seguridad eran directas dado el flujo de drogas, armas y dinero ilícito a través de la frontera. Agencias estadounidenses como la DEA y el FBI habían estado compartiendo información con la Fiscalía Mexicana en operaciones conjuntas, información que potencialmente había sido comprometida si Salinas Monteagudo tuvo acceso a ella. Esto generó un periodo de tensión diplomática y una reevaluación de protocolos de intercambio de inteligencia. Estados Unidos implementó medidas adicionales de compartimentación de información, limitando que detalles específicos se compartían con contrapartes mexicanas y verificando con mayor escrutinio la confiabilidad de funcionarios mexicanos involucrados en casos binacionales. Esto, aunque comprensible desde la perspectiva de seguridad estadounidense, fue percibido por muchos en México como un voto de no confianza ofensivo, generando resentimientos nacionalistas y debates sobre soberanía y cooperación. Sin embargo, también fue una llamada de atención necesaria. Si México quería ser tratado como socio confiable en asuntos de seguridad, necesitaba demostrar capacidad real para mantener la integridad de sus instituciones, algo que claramente había fallado en este caso. Algunos funcionarios mexicanos argumentaron que Estados Unidos estaba siendo hipócrita, señalando casos de corrupción policial en ciudades estadounidenses y escándalos de filtración de información clasificada. Pero esta respuesta, aunque contenía algo de verdad, evadía el punto central. Independientemente de los problemas de otros países, México tenía una obligación con sus propios ciudadanos de construir instituciones confiables y efectivas. En un nivel más filosófico, el caso invita a reflexionar sobre las limitaciones inherentes del modelo de Estado de Derecho cuando enfrenta adversarios que han acumulado recursos económicos masivos mediante actividades ilícitas y que están dispuestos a usar esos recursos para corromper el sistema desde adentro. Las organizaciones criminales mexicanas generan ingresos anuales estimados en decenas de miles de millones de dólares, recursos que superan el presupuesto anual de varias entidades federativas mexicanas. Con ese nivel de capacidad económica, pueden ofrecer sobornos que transforman vidas, amenazas que aterrorizan familias, y crear incentivos tan poderosos que la resistencia basada únicamente en apelaciones a la ética profesional o el compromiso cívico resulta insuficiente. Esto no excusa la corrupción, pero sí explica por qué es tan prevalente y difícil de erradicar. Enfrentar este desafío requiere no solamente acciones individuales heroicas o investigaciones específicas, sino reformas estructurales profundas, salarios dignos para funcionarios públicos que reduzcan la tentación económica de la corrupción, sistemas de monitoreo y supervisión robustos, una cultura legal que castigue severamente la corrupción pero que también reconozca y proteja a quienes resisten presiones, y quizás fundamentalmente, una sociedad civil activa y medios de comunicación.
Independientes que mantengan presión constante sobre las instituciones para que funcionen correctamente. El caso Salinas Monteagudo demostró que la detención de individuos corruptos, por más satisfactoria que sea simbólicamente, no resuelve por sí misma el problema sistémico. Por cada fiscal corrupta detenida, el sistema que permitió su corrupción permanece intacto a menos que se implementen cambios fundamentales. Ahora, transcurrido más de un año desde aquella madrugada de marzo cuando Arfuch recibió la llamada que desencadenaría todo, podemos intentar un balance histórico preliminar de lo ocurrido. Lo que queda claro es que el caso representa un momento bisagra en la historia contemporánea de la seguridad y justicia mexicanas. Marca, potencialmente, un punto de inflexión donde el Estado mexicano decidió que la infiltración criminal de sus instituciones había llegado demasiado lejos y que era necesario actuar drásticamente. Pero también expone cuán vulnerable continúa siendo el Estado ante la corrupción, cuán frágiles son las estructuras institucionales cuando se enfrentan a cantidades masivas de dinero ilícito y amenazas de violencia. La pregunta final que el caso deja flotando en el aire, la pregunta que probablemente definirá el futuro de México en las próximas décadas, es la siguiente. ¿Representa este episodio el inicio de una limpieza institucional genuina y sostenida? ¿O es simplemente otro caso aislado que generará titulares temporales, pero que finalmente no alterará las dinámicas fundamentales de poder y corrupción? La respuesta a esta pregunta dependerá de acciones que todavía no han ocurrido, de decisiones que futuras administraciones tendrán que tomar, de la voluntad del pueblo mexicano para exigir y sostener cambios reales incluso cuando estos sean incómodos o costosos políticamente. Lo que sabemos con certeza es que aquella llamada de las 3 de la madrugada, aquel momento cuando Arfuch tomó la decisión de proceder con la detención sabiendo plenamente las consecuencias políticas y personales que enfrentaría, representa un momento donde al menos un funcionario decidió que el costo de no actuar era mayor que el costo de actuar. Y quizás eso, en última instancia, es lo más importante que este caso oscuro y complejo puede enseñarnos sobre la naturaleza del servicio público, la integridad institucional y la eterna lucha entre la ley y aquellos que buscan subvertirla para su beneficio personal. El expediente de Rebeca Salinas Monteagudo permanece abierto, su juicio continúa desarrollándose, y la verdad completa probablemente nunca será conocida en toda su complejidad. Pero lo que ya sabemos es suficiente para reconocer que algo fundamental fue expuesto esa madrugada de marzo, algo que México no puede permitirse ignorar mientras construye su futuro. Las organizaciones de la sociedad civil jugaron también un rol crucial que merece reconocimiento y análisis detallado. Grupos dedicados a transparencia, anticorrupción y justicia fiscal habían estado documentando durante años las prácticas de evasión sofisticada y concentración de riqueza que caracterizaban al capitalismo mexicano, frecuentemente enfrentando recursos limitados, acceso restringido a información relevante y ocasionalmente presiones o amenazas de actores poderosos cuyos intereses cuestionaban. El caso Alessandri representó para estas organizaciones una validación de años de trabajo arduo y frecuentemente frustrante, demostración de que sus investigaciones y denuncias podían eventualmente catalizar acción gubernamental significativa. Varias de estas organizaciones colaboraron activamente durante la investigación de Alessandri, proporcionando análisis técnico, compartiendo información recopilada en sus propias investigaciones y actuando como observadores externos del proceso para asegurar transparencia y apego a procedimientos legales. Su participación ayudó a legitimar la investigación ante sectores escépticos que temían motivaciones políticas espurias, y contribuyó a mantener presión pública para que el caso se llevara hasta sus últimas consecuencias sin concesiones o arreglos que diluyeran su impacto. Después de la conclusión del caso, estas organizaciones utilizaron el precedente Alessandri para impulsar reformas legislativas y regulatorias adicionales diseñadas para facilitar identificación y sanción de evasión fiscal y otras formas de abuso económico, con éxito variable dependiendo de correlaciones de fuerzas políticas en el Congreso y disponibilidad de recursos para implementar nuevas regulaciones. En términos de consecuencias políticas de mediano y largo plazo, el caso Alessandri tuvo efectos complejos sobre la coalición política que sostenía al gobierno de Sheinbaum. Sectores progresistas y populares del movimiento político en el poder celebraron el caso como victoria significativa y evidencia de que su proyecto de transformación era genuino y no meramente retórico,
fortaleciendo su lealtad hacia Sheinbaum y su voluntad de movilizarse en apoyo de la administración cuando enfrentaba desafíos. Sin embargo, sectores más moderados y empresariales dentro de la misma coalición expresaron incomodidad, temiendo que confrontaciones de este tipo pudieran alejar aliados potenciales del mundo empresarial que eran necesarios para sostener crecimiento económico y generación de empleos. Estas tensiones internas no llegaron a generar fracturas insalvables, pero sí requirieron gestión política cuidadosa, con Sheinbaum teniendo que explicar y justificar su manejo del caso ante audiencias internas diversas con preocupaciones y prioridades diferentes. En la oposición política, el caso generó respuestas también complejas. Partidos conservadores naturalmente criticaban lo que consideraban excesos autoritarios y persecución política, pero tenían que calibrar cuidadosamente sus críticas porque defensa demasiado entusiasta de Alessandri los expondría a acusaciones de defender impunidad de ricos y poderosos. Mensaje políticamente tóxico ante un electorado mayoritariamente preocupado por desigualdad y justicia social. Esta complejidad llevó a estrategias discursivas matizadas donde la oposición criticaba procesos y métodos más que defender a Alessandri directamente, argumentando a favor de Estado de Derecho y debido proceso de manera abstracta mientras evitaban identificarse demasiado estrechamente con el empresario caído en desgracia. Un aspecto adicional que emerge del análisis histórico profundo es cómo el caso Alessandri se entrelazó con otras iniciativas y desafíos que enfrentaba simultáneamente la administración Sheinbaum. El contexto político no era simplemente el de un gobierno contra un empresario, sino de una administración navegando múltiples frentes simultáneos, negociaciones comerciales complejas con Estados Unidos y otros socios, reformas energéticas controvertidas, estrategias de seguridad pública enfrentando resistencia de organizaciones criminales, programas sociales ambiciosos requiriendo financiamiento sustancial, y tensiones persistentes con sectores del Poder Judicial y organismos autónomos que veían con recelo ciertos aspectos del proyecto de transformación. En este contexto multifacético, las decisiones sobre cómo manejar el caso Alessandri no podían tomarse en aislamiento, sino que debían considerar impactos y ramificaciones en todos estos otros frentes. La determinación de proceder firmemente a pesar de riesgos fue facilitada en parte por fortaleza de la posición política de Sheinbaum en ese momento particular, gozando de índices de aprobación relativamente altos, respaldo sólido de su partido en el Congreso y momentum político derivado de éxitos en otras áreas de política pública. Un gobierno más débil o en circunstancias políticas más precarias posiblemente habría optado por enfoque diferente, más cauteloso y menos confrontacional, ilustrando cómo las decisiones de líderes políticos están siempre moldeadas no solo por principios abstractos, sino por consideraciones pragmáticas sobre capital político disponible y costos aceptables. La dimensión de género también merece consideración en el análisis del caso, particularmente en términos de cómo fue interpretado el hecho de que una mujer presidenta enfrentara y derrotara efectivamente a un magnate masculino que encarnaba ciertos estereotipos de poder patriarcal en el mundo empresarial mexicano. Alessandri representaba un tipo particular de empresario, agresivo, dominante, acostumbrado a imponer su voluntad mediante combinación de recursos económicos y personalidad intimidante, operando en sectores tradicionalmente masculinizados y cultivando una imagen de dureza empresarial. Su decisión de atacar públicamente y humillar a Sheinbaum y Harfuch en el foro empresarial reflejaba, según algunos análisis feministas del episodio, no solo cálculo político erróneo sino también subestimación arraigada en prejuicios de género sobre la capacidad de una mujer presidenta de responder efectivamente a desafíos de este tipo. La respuesta de Sheinbaum, fría, estratégica y finalmente devastadora para Alessandri, desafiaba estereotipos de género sobre liderazgo femenino, demostrando que firmeza y determinación no son atributos exclusivamente masculinos y que una líder mujer podía ejercer poder estatal de manera tan efectiva o más que sus predecesores masculinos. Este aspecto del caso resonó particularmente entre mujeres profesionales y líderes empresariales que veían en el manejo de Sheinbaum un modelo de cómo navegar espacios de poder tradicionalmente dominados por hombres sin sacrificar principios ni adoptar estilos de liderazgo masculinizados, pero también sin permitir que género fuera utilizado como factor de debilidad o vulnerabilidad. Las consecuencias para el propio Alessandri en los años subsecuentes a su caída merecen también documentación cuidadosa. Después de pagar las multas e impuestos atrasados sustanciales,
reestructurar sus operaciones empresariales bajo mayor supervisión regulatoria y soportar daño reputacional significativo, Alessandri intentó gradualmente reconstruir su imagen pública mediante estrategias de rehabilitación cuidadosamente diseñadas. Se retiró temporalmente de actividad pública visible, limitó sus participaciones en medios a entrevistas cuidadosamente controladas donde expresaba arrepentimiento y lecciones aprendidas, y comenzó a involucrarse en actividades filantrópicas más sustanciales y genuinas que sus esfuerzos previos que habían sido criticados como meramente cosméticos. Estableció una fundación dedicada a promover ética empresarial y cumplimiento fiscal, una decisión que algunos interpretaban como genuina conversión mientras otros veían como calculada estrategia de relaciones públicas, pero que independientemente de motivaciones tenía impacto real al financiar programas educativos y proyectos de investigación sobre transparencia corporativa. Su imperio empresarial, aunque significativamente reducido y reestructurado, sobrevivió, adaptándose al nuevo ambiente regulatorio más estricto y adoptando prácticas de cumplimiento más rigurosas que, según algunos observadores, paradójicamente lo hicieron más sostenible a largo plazo al eliminar prácticas de alto riesgo que eventualmente habrían generado problemas mayores. La trayectoria de Alessandri después de su caída se convirtió en caso de estudio sobre posibilidades y límites de rehabilitación personal y profesional después de escándalos públicos mayores, sobre si segundas oportunidades son posibles y bajo qué condiciones en sociedades que valoran tanto la justicia como la redención. Para Omar García Harfuch, las consecuencias de su manejo del caso Alessandri se extendieron mucho más allá del episodio específico. Su reputación como funcionario incorruptible y dispuesto a enfrentar poderes fácticos sin importar consecuencias personales se consolidó, convirtiéndolo en figura polarizante pero innegablemente influyente en el panorama político mexicano. Sectores que valoraban aplicación estricta de ley y combate decidido a corrupción e impunidad lo veían como héroe casi mítico, alguien que finalmente ponía en práctica principios que otros solo proclamaban retóricamente. Sectores que priorizaban estabilidad, pragmatismo y evitar confrontaciones potencialmente desestabilizadoras lo consideraban figura problemática, demasiado rígida e inflexible, insuficientemente sensible a complejidades políticas y económicas que requieren matices y compromisos más que aplicación mecánica de reglas. Esta polarización reflejaba debates más amplios en sociedad mexicana sobre qué tipo de líderes necesitaba el país, funcionarios dispuestos a romper moldes y desafiar intereses establecidos incluso a riesgo de generar inestabilidad, o administradores pragmáticos capaces de navegar complejidades políticas y construir consensos amplios incluso si ello requiere ocasionales compromisos con principios. Harfuch se consolidó claramente en el primer campo, y su futuro político, objeto de especulación constante, estaría inevitablemente moldeado por esta reputación construida en gran medida a través del caso Alessandri y casos subsecuentes manejados con similar determinación. La evolución del discurso público en México sobre temas de riqueza, poder y justicia social también fue significativamente influenciada por el caso Alessandri. Antes del episodio, conversaciones sobre desigualdad económica y concentración de riqueza tendían a ser abstractas, enfocándose en estadísticas agregadas y tendencias generales sin personificaciones específicas que permitieran a ciudadanos comunes conectar emocionalmente con los temas. El caso Alessandri proporcionó esa personificación, un rostro y nombre concreto que encarnaba problemas sistémicos de evasión fiscal, impunidad de poderosos y uso de riqueza para influir indebidamente en política y regulación. Esta concretización facilitó conversaciones públicas más ricas y matizadas sobre si el nivel de desigualdad económica en México era moralmente aceptable, socialmente sostenible y económicamente eficiente. Académicos, periodistas y activistas utilizaban el caso como punto de entrada para discusiones más amplias sobre reforma fiscal progresiva, fortalecimiento de capacidades estatales de recaudación, cierre de paraísos fiscales y reestructuración de reglas de juego económico para promover competencia genuina basada en mérito más que en conexiones políticas y manipulación regulatoria. Estos debates eventualmente influenciaron agenda legislativa, con propuestas de reforma emergiendo de diversos sectores políticos, aunque su implementación efectiva enfrentaba resistencias significativas de intereses afectados y limitaciones de capacidad institucional. En términos de legado histórico más amplio,
El caso Alessandri puede comprenderse como momento bisagra en la transición mexicana hacia un modelo de capitalismo potencialmente diferente, menos concentrado y más regulado, más transparente y más orientado hacia objetivos de desarrollo inclusivo y sostenible. Si esta transición efectivamente se consolidará o si el caso Alessandri representará simplemente un episodio excepcional en continuidad básica de patrones históricos de concentración e impunidad, es pregunta que solo el paso del tiempo y desarrollos políticos subsecuentes podrán responder. Lo que resulta indiscutible es que el episodio marcó límites importantes, demostrando que incluso los más poderosos económicamente podían ser sometidos a escrutinio legal, procesados y sancionados cuando violaban leyes fiscales y regulatorias. Este precedente, aunque no garantiza aplicación consistente en casos futuros, establece estándar que gobiernos subsecuentes encontrarán difícil ignorar completamente sin enfrentar cuestionamientos legítimos sobre por qué aplican la ley selectivamente. La documentación del caso Alessandri ha sido extraordinariamente rica, con miles de páginas de expedientes judiciales, reportes de inteligencia financiera, transcripciones de audiencias, análisis periodísticos y estudios académicos que permitirán a historiadores futuros reconstruir con detalle inusual no solo los hechos básicos sino también las dinámicas psicológicas, políticas y sociales que operaban en todos los niveles. Esta riqueza documental contrasta marcadamente con muchos episodios históricos previos donde la falta de registros confiables o la destrucción deliberada de evidencia ha dificultado análisis riguroso. La preservación cuidadosa de documentación en el caso Alessandri refleja en parte mayor compromiso contemporáneo con transparencia y rendición de cuentas, pero también reconocimiento consciente por parte de protagonistas de que estaban participando en evento históricamente significativo, cuyo registro completo tendría valor para comprensión futura de este periodo de transformación política y social en México. Las ramificaciones internacionales del caso también se extendieron al ámbito académico y de policy making global. Economistas y politólogos en diversas latitudes estudiaban el caso mexicano como ejemplo de cómo democracias de ingreso medio enfrentan desafíos de concentración económica y captura regulatoria por élites. El caso Alessandri aparecía en papers académicos, conferencias internacionales y cursos universitarios como caso de estudio sobre economía política de reforma fiscal, sobre estrategias de combate a evasión sofisticada y sobre dinámicas de confrontación entre poder político democratizado y poder económico concentrado. Organizaciones internacionales dedicadas a transparencia fiscal y combate a corrupción utilizaban el caso como ejemplo de mejores prácticas en algunos aspectos y como advertencia sobre riesgos en otros aspectos, generando lecciones que países enfrentando desafíos similares podían potencialmente aplicar adaptándolas a sus contextos específicos. Esta internacionalización del caso Alessandri contribuyó a elevar el perfil de México como laboratorio importante de innovación en gobernanza económica y aplicación de Estado de Derecho en condiciones de desigualdad extrema y estructuras de poder económico altamente concentradas. Un elemento final que merece atención es cómo el caso Alessandri fue representado y procesado en cultura popular, desde documentales televisivos hasta obras de teatro, desde novelas políticas hasta podcasts de análisis profundo. Estos productos culturales, con diversos grados de rigor factual y orientación ideológica, ayudaron a insertar el caso en memoria colectiva mexicana, asegurando que sus lecciones y simbolismos permanecieran accesibles para audiencias más amplias que las que típicamente consumen análisis académicos o reportes técnicos. Algunos de estos productos culturales tendían hacia dramatización excesiva o simplificación que sacrificaba complejidad por narrativa accesible, mientras otros lograban balance admirable entre engagement popular y fidelidad a complejidades reales del caso. Independientemente de calidad específica, esta proliferación de representaciones culturales del caso Alessandri testimoniaba su resonancia en imaginario colectivo mexicano, su capacidad de catalizar reflexiones sobre temas fundamentales de justicia, poder y transformación social que trascienden detalles específicos del caso para tocar cuestiones perennes sobre qué tipo de sociedad desean construir los mexicanos y qué barreras se enfrentan en ese esfuerzo. En conclusión provisional, porque la historia del caso Alessandri continúa desarrollándose en sus consecuencias y reinterpretaciones, nos encontramos ante un episodio que encapsula tensiones fundamentales de nuestro tiempo, entre acumulación de riqueza y responsabilidad social, entre libertad económica y regulación pública,
Entre pragmatismo político y firmeza de principios, entre continuidad de privilegios históricos e ímpetus democratizadores. El magnate que humilló públicamente a la presidenta y su secretario de Seguridad, solo para descubrir que había sobreestimado catastróficamente su poder e inmunidad, personifica arrogancia de élites acostumbradas a impunidad, pero también vulnerabilidad de esas mismas élites cuando Estado decidido y ciudadanía movilizada insisten en igualdad ante la ley. Su arrepentimiento público, aunque tardío y motivado por necesidad más que virtud, representa reconocimiento implícito de que reglas de juego que habían prevalecido durante décadas estaban cambiando, que México de las primeras décadas del siglo XXI tal vez, solo tal vez, estaría construyendo instituciones suficientemente robustas para hacer efectivo el principio proclamado pero raramente cumplido de que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. La llamada de las 3 de la madrugada, ese momento desesperado donde poder y vulnerabilidad se encontraban en conversación nocturna, permanece como símbolo perfecto de transición incierta entre orden viejo y nuevo, entre impunidad heredada y rendición de cuentas emergente. Que la respuesta a esa llamada fuera negativa categórica, que las súplicas implícitas de un magnate acostumbrado a conseguir lo que deseaba encontraran puertas cerradas, marcó quizás el momento exacto donde el poder económico descubrió que el poder político, cuando respaldado por mandato democrático robusto y determinación férrea, podía efectivamente imponerse. Las consecuencias de ese descubrimiento continuarán reverberando en política, economía y sociedad mexicana durante años venideros, moldeando comportamientos de actores económicos, cálculos de líderes políticos y expectativas de ciudadanos sobre qué es posible y qué es tolerable en la perpetua negociación sobre cómo distribuir poder, riqueza y oportunidades en una sociedad democrática. Los historiadores del futuro, con perspectiva que solo el paso del tiempo permite, determinarán si el caso Alessandri fue aberración excepcional en continuidad básica de impunidad o si marcó genuinamente punto de inflexión hacia orden más justo. Nosotros, contemporáneos del evento, podemos solo documentarlo meticulosamente, analizarlo rigurosamente y extraer lecciones provisionales, sabiendo que el significado último de este extraordinario episodio se revelará no en sus detalles inmediatos sino en su impacto duradero sobre las estructuras de poder, las instituciones del Estado y las aspiraciones colectivas de millones de mexicanos que observaron fascinados cómo el poderoso caía y el Estado, por una vez al menos, cumplía su promesa de ser guardián imparcial de justicia para todos.